martes, día del comentario político de René Delgado. Un gusto, René, buen día. Héctor, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú y cómo está el auditorio, verdad? Bien a la expectativa. Así es, querido Héctor. En efecto, todos los reflectores están sobre lo que será sin duda la histórica jornada electoral allá en Estados Unidos, pero visto que todavía no tenemos claridad de qué es lo que allá puede ocurrir, aunque todo apunta, ojalá sí sea, que Biden asumiera la presidencia de los Estados Unidos, yo quisiera llamar la atención sobre un asunto que acá debe de ocurrir. ¿Cuál es ese, Héctor? Hoy vence el mandato del magistrado Felipe Fuentes Barrera como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y de no darse su reelección o bien la elección de su reemplazo, el órgano encargado de garantizar las elecciones profundizará su crisis la crisis en la cual se encuentra, justamente por no poder resolver debidamente su propia elección. Esto sin duda es una suerte de terrible paradoja, porque ¿cómo va a garantizar el tribunal las elecciones del año entrante si no puede con la suya? Por pronto, la opacidad, la negligencia, la turbiedad con que Fuentes Barrera conduce la ratificación o la renovación del mandato en la presidencia de ese órgano deja una sombra de duda sobre su legitimidad. ¿Por qué decir esto, Héctor? Porque claramente está establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que hoy vence el mandato del presidente del tribunal. Y fue hasta ayer, al atardecer, cuando Fuentes Barrera convocó al pleno de magistrados, que son los que deben de votar quién es su presidente, a reunirse el día de hoy al mediodía para llevar a cabo ese importante cónclave que, si bien será presencial, no está claro, y ya pasó una vez, no está claro si será público o no. Hace justamente en enero del 2019 esta sesión para relevar del puesto a la magistrada Janine Otalora fue privada, no fue pública. Y en ese sentido sí llama la atención esta falta de pulcritud, certeza y transparencia en la reelección o elección del presidente tribunal, porque no se está conduciendo de la mejor manera. De hecho, el propio presidente Fuentes Barrera no va a lograr el propósito que se había fijado en aquel justamente enero del 19, cuando dijo que el tribunal debería seguir dando certeza y consolidar la confianza ciudadana en sus instituciones a fin de fortalecer el Estado de Derecho. Hundida la confiabilidad, el prestigio y la credibilidad de ese órgano electoral, al parecer el magistrado Fuentes Barrera quiere llevarla al fondo de esa profundidad, porque no deja de ser curioso que haya convocado a la importante sesión del día de hoy apenas unas horas antes de su realización. Como tú has de recordar, Héctor, Fuentes Barrera llegó al tribunal, como decía, en enero del 19, a fin de concluir el mandato que tenía la magistrada Otalora, justamente hasta el día de hoy, y el complemento de un mandato que derivó justamente de la renuncia, diría, forzada de aquella magistrada, y por consecuencia Fuentes Barrera entró en su relevo, pero pues la ley es clara al respecto, hoy concluye ese mandato. Si se mantiene sentado o se levanta de ese asiento Fuentes Barrera, eso creo que no va a resolver la crisis que es el signo de pleno del tribunal. No se trata solamente de señalar esa crisis o esa falta de legitimidad a raíz de la tardía convocatoria para renovar la presidencia del tribunal, sino porque son muchos los datos que permiten pensar que ese órgano electoral no puede con el paquete. ¿Cuáles son estos signos? Obviamente, desde su origen, 4 de sus magistrados aceptaron sin chistar que se prolongara su mandato original,
Has de recordar cómo por allá de octubre del 2016, después de que protestaron guardar la Constitución y ejercer el cargo, al día siguiente volvieron a protestar porque se amplió el mandato de 4 de ellos. Luego, muchas de sus resoluciones resultaron contradictorias o incongruentes, y más tarde la relación que mantuvo con el propio Instituto Electoral, el tribunal, fue un foco de tensión constante que incluso todavía vimos ahora cuando se le ordenó al instituto que llevara a cabo la encuesta de la renovación de la dirección de Morena, y todavía tuvieron ahí raspones. Pero por si todo eso no bastara, hay 2 datos que todavía lastiman la legitimidad y diría la autonomía y la independencia del Tribunal Electoral, como lo fueron el negarle el registro al partido del matrimonio Calderón-Zavala y concedérselo a todos los partidos afines a la actual administración, y desde luego, y por último, la decisión de que Morena renovara su dirección a través de una encuesta, cosa que arrojó por ganador a Mario Delgado, pero no resolvió la crisis de ese partido. Todos esos elementos hacen que la certeza y la confianza que debería estar en el tribunal, Héctor, pues no exista. Y bueno, pues habrá que ver qué ocurre el día de hoy, pero en todo esto también llama la atención que quizá, a excepto de Morena, que ha sido damnificado por las propias resoluciones del tribunal, el resto de los partidos no está advirtiendo lo importante que es contar con un tribunal electoral capaz de garantizar las elecciones. Hoy, desde luego, y menos el día de hoy no es tema ese aquí en México, pero conforme el proceso electoral, que por lo demás ya inició, el proceso electoral 2021, cobre relevancia, sin duda que entonces vamos a ver cómo de pronto ese tribunal, en vez de ayudar a resolver problemas, puede profundizarlo, Héctor. Muy interesante este retrato de esta ruptura al interior del Tribunal Electoral, René. Así es, pero bueno, esperemos que al menos tenga presidente y ver quién es, porque todo indica que Fuentes Barrera se quiere reelegir. A ver qué ocurre, por supuesto. René Delgado, muchas gracias. A ti, Héctor. Gracias a René Delgado, el comentario político este martes.